Hola, Xavi. Buena tarde. Muy bien. ¿Preparado? Sí. Muy bien. ¿Me oyes bien? ¿Todo? Vale. Sí, sí, perfecto. Fantástico. Estos últimos días hemos tenido suerte porque no se ha cortado mucho, ya que a las 7 es la hora punta de directos y historias. Y la verdad es que esta semana ha ido bastante bien. Vamos a tocar madera. No tengo cerca, pero vamos a intentar que nos salga bien esto. Pues nada, Xavi, ¿cómo estás? ¿Dónde estás pasando el confinamiento y cómo estás llevando este proceso? Bueno, pues supongo que como todos, ¿no? Un poco con resignación, pero bien. Ya hace semanas pues que estamos así. La idea está asimilada. Yo soy de Manresa, aparte de trabajar aquí, pues nací aquí y estoy viviendo aquí con mi pareja, que es enfermera, y me toca pasar muchas horas solo en casa, pero bueno, bien, bien. Muy bien. Bueno, tú, para la gente que no te conozca, eres entrenador ayudante, muy joven y desde muy joven, desde 2014, si no me equivoco, 13-14 o la 14-15, la 14-15, Sí, 14-15. eres ayudante en el Manresa. Bueno, ya son casi 6 temporadas y siendo, bueno, sin duda uno de los entrenadores jóvenes de la liga y con proyección, ¿no? Quiero que me cuentes, antes de hablar de ti, de tu historia, de tu baloncesto, quiero preguntarte qué pasa en Manresa, que salen tantos entrenadores, qué pasa en esa provincia, en el Bases, qué está pasando, porque claro, bueno, tú sabes que un buen amigo tuyo está aquí con nosotros en Poyensa, Pérez Tefarey. Pero bueno, es que cada día, en todos los... Ahora, estos últimos días hemos tenido a Ricard Cases, tuvimos a Foncuberta, que también tiene muy buena relación aquí con nosotros, pero es que cada día salen nombres de entrenadores de Manresa. Bueno, yo creo que va ligado un poco a la ciudad, ¿no? Que es una ciudad de baloncesto, con una tradición pues muy larga, además con éxitos un poco sonados, que yo creo que ha hecho que se mantuviera esta tradición, ¿no? O incluso que se multiplicara. Y bueno, aquí la gente principalmente está para baloncesto, ¿no? Y como no todos pueden terminar siendo jugadores, pues los que no somos buenos jugadores nos pasamos a entrenar. Pero yo creo también que el club, desde hace muchos años, hace una cosa muy bien, que es que intenta pues estar pendiente un poco del entrenador, ¿no? Que puede tener una cierta proyección, pero te hablo incluso de fuera de Manresa, de fuera de la comarca del Valles, ¿no? Por ejemplo, Jaume Ponsarnau, que es de Tárrega, estaba entrenando el senior femenino de allí y se lo trajeron. Aleix Durán estaba en Terrassa y lo trajeron, ¿no? O Xavi Schelling, que no es entrenador, pero Xavi Schelling estaba en Sant Pep y apareció en Manresa, ¿no? Yo creo que se da la oportunidad, ¿no? A gente pues con mucho hambre y luego, bueno, que al no tener el dinero para poder tal vez fichar a gente de renombre, pues terminas apostando por gente de casa. Bueno, quiero que nos cuentes qué pasa cuando terminan los partidos, o antes, pues en cualquier momento, en un bar que se llama Cal Manel. Esto te lo ha dicho Pera, ¿no? Por supuesto. Pero ya me lo dijo hace tiempo, no me lo ha dicho hoy para la entrevista. Me contó que siempre ibais a un bar que era como vuestra zona de... Pero no era de salir, sino era zona de filosofar. Era... Esto debe hacer ya como 13 o 14 años. Éramos entrenadores, todos jóvenes, éramos 4. Y Pera y yo coincidimos en la Escuela Joviat y luego también en el PDP. Yo estaba ayudando en el femenino, él en el masculino. Y nos juntamos con 2 entrenadores más y íbamos una vez a la tarde o tras algún partido a comentarlo y lo cogimos como una rutina y nos íbamos incentivando y comiendo la cabeza entre nosotros. ¿Tú crees que estas cosas así, he sacado el tema para recordar una época que seguro que para ti es maravillosa, ¿no? Pero sobre todo porque esto es muy común
Y creo que este tipo de acciones, que es el simple hecho de compartir con amigos, es lo que nos hace enriquecernos más, hablando de baloncesto, mucho más incluso que según qué cursos o según qué didácticas que puedas hacer a nivel de cursos, tanto de federación como cursos online, etcétera. Sí, bueno, tengo la suerte, o bueno, yo lo veo como una suerte, de que el grupo de amigos que tenemos, pues no es el del colegio, sino que es el del baloncesto, ¿no? Y luego pues nos pasamos casi 24 horas al día hablando de un baloncesto, de otro, de una competición o de otra, o de incluso de chorradas, ¿no? Nos centramos en formación. El otro entrenador ayudante de Manresa, somos amigos de toda la vida, vamos junto a otros sitios, luego también pues otros amigos del grupito pues también entrenan, ¿no? Y estamos todo el día pues dándole. Vamos a analizar un poquito tu trayectoria y luego te voy a ir preguntando por cosas que creo que van a ser interesantes para todos respecto a temas de formación, a temas de entrenamiento, etcétera. Pero en tu trayectoria llevas 6 años en Liga CB, excepto un año que descendisteis a Liga LEP y volvisteis a subir enseguida. Y en esos 6 años has tenido la oportunidad de trabajar con entrenadores que ahora mismo pues son entrenadores top en la liga, como son Pedro Martínez en tu primera y tu última temporada, Ivonne Navarro, 2 años, si no me equivoco, el año pasado con Peñarroya, y bueno, y luego esa temporada tan extraña que, bueno, no recuerdo muy bien qué pasó, pero Alex Durán haciendo una muy buena temporada todo el año, etcétera, y luego al final, bueno, pasan cosas y bueno, viene Diego Campos, se sube a ACB y subís a ACB con Diego Campos, ¿no? ¿Cómo has vivido toda esta trayectoria? ¿Cómo ha sido tu crecimiento estos últimos 6 años al lado de entrenadores como Pedro Martínez, Ivonne Navarro, Peñarroya? Bueno, yo empecé porque iba a ver los entrenamientos del Manresa de la temporada, diría que 11-12, con Jaume. Y bueno, un poco necesitaban una figura para que les ayudara a hacer cosas rutinarias sin tener mucho baloncesto en estas tareas, pero bueno, necesitaban a alguien joven que de manera desinteresada pues les ayudara, y me lo propusieron y evidentemente pues yo acepté. Y bueno, pues a partir de aquí empecé a ir por ahí a las tardes y luego pasa esto, ¿no? Que desde la necesidad que tiene el club para, supongo a nivel sobre todo económico, pues necesitan gente que no tenga mucho caché, para decirlo de alguna manera, y piensan en mí para hacer de entrenador ayudante. Llega Pedro y bueno, pues aquí empezó un poco todo, ¿no? Yo recuerdo que sinceramente yo no estaba preparado para hacer este trabajo, ¿no? Pero bueno, muchas ganas, mucha ilusión, compromiso, trabajo y bueno, pues poco a poco pues te vas adaptando al ritmo de trabajo sobre todo y vas cogiendo un poco el ritmo de la liga, ¿no? Y vas enganchando pues el ritmo de entrenamientos, cómo conversar con los jugadores, ganártelos, ¿no? Y poco a poco pues vas sumando una experiencia que te sirve para lo que vendrá. Y además temporadas súper duras, porque eran temporadas en las que, vamos, luchando por no descender, salvándose la última jornada, en la penúltima, e incluso descendiendo el año del descenso, eso fue ya con muchas semanas digamos, de margen, ya lo pudisteis o lo pudisteis, bueno, asimilar, digamos, ¿no? Pero tener esa presión, digamos, todo el tiempo de luchar en esas posiciones en tus primeras temporadas es una presión que seguro te ayudó a crecer un montón. Sí, no fue fácil. Además, los 2 primeros años que nos salvamos a la última jornada, el primer año ganando en Madrid, ¿no? Y el segundo perdiendo en Vitoria, pero de rebote, pues a partir de una combinación de resultados, pues nos salvamos. Al final nosotros vivimos dentro del staff 2 descensos, ¿no? 2 casi descensos, ¿no? Porque en la penúltima jornada pierdes en casa y llegas a la última con muy pocas opciones de salvarte.
Y luego, pues bueno, es durillo, aunque terminó bien, ¿no? Y bueno, ¿no? Manresa tiene una épica que no sé explicar bien, no sé si hay alguien que lo sabrá explicar, pero yo creo que como nos agarramos a cualquier cosa, ¿no? Y el ambiente que hay allí hace que los jugadores sean un poco mejores, a que seamos un poco más competitivos, a que nos olvidemos un poco de presupuestos y salarios, pues compites. Sí, porque analizar las plantillas estos días que hemos podido, pues ayer estuvo Ricard Casas, anteayer estuvo Lluís Riera, que ha tenido pues equipos competitivos, digamos, a la hora de competir. Este año estaba en el Zenit, el año pasado estaba en Baskonia, Ricard Casas ahora está en el Barça. Entonces, claro, pero analizar las plantillas que teníais vosotros, joder, conseguir 10, 11, 12 victorias, 13, como este año que llevabais 9, puede ser, ahora antes de terminar la liga llevabais 9 y tal, no sé, es que tiene un mérito de la hostia, porque es que ves la plantilla y es que no terminas de ver nada. No terminas de ver talento, de decir, hostia, es que no hay ningún jugador que pueda fichar para ningún superclub, ni siquiera, es decir, es de un mérito tremendo. Bueno, intentamos los últimos años sobre todo juntar un poco de experiencia, que es difícil de encontrar, y de juventud, ¿no? Un poco de buscar jugadores con proyección, ya sean de la casa o de fuera, que tengan hambre y que vean Manresa como una oportunidad, ¿no? Incluso con los veteranos, que vean Manresa como un sitio donde asentarse, ¿no? A nivel familiar o a nivel personal o profesional, ¿no? Es decir, intentamos dar este plus que el jugador se siente cómodo, que note pues que es un club que no es precario, sino que simplemente pues es pequeño, familiar, ¿no? Que es con la parte positiva que esto tiene, y a partir de aquí pues crear un equipo, intentar pues mantener un proyecto, mantener ciertos jugadores para que no siempre es fácil, ¿no? Los primeros años que yo estuve, pues muchas veces solo seguía 1, 2, 3, porque era muy difícil, ¿no? Porque el jugador que lo hacía bien, porque Manresa se había salvado, ya venía alguien a ficharlo, ¿no? Musli, claro. Grigonis, David White, ¿no? Y complicado, pero poco a poco el club, tanto a nivel económico como en todos los ámbitos, pues ha ido consiguiendo cierta estabilidad, y ahora es un poco lo que estamos aprovechando. Cuéntame, luego te cuento una anécdota, bueno, una anécdota no, algo sobre un jugador que entrenaste en su primer año en la liga, que me gusta mucho, pero me gustaría que me contaras qué jugadores y por qué te han atraído de manera importante, y por qué te han hecho. Siempre hablamos, y la gente que nos sigue cada día me oirá decir esta pregunta, pero es que para mí ha sido muy importante en mi trayectoria aprender de los jugadores, es decir, como entrenador, jugadores que te enseñan a ser mejor entrenador, pero no enseñándote directamente, sino con su manera de ser y su manera de actuar. Bueno, primer año me llamó mucho la atención un jugador americano con pasaporte que había estado en la liga, en Alicante, en Obradoiro, que es Ben Dewar, por su capacidad de lucha, ¿no? De entrega. Él tenía una rodilla destrozada y no se perdió ningún entrenamiento, ¿no? Y llegaba al entrenamiento tal vez un poco cojo, terminaba el entrenamiento y estaba más cojo, pero no se quejó, ¿no? Y era una situación muy complicada porque estuvimos pues muchas jornadas en descenso, sin muchas opciones de competir algunos partidos, y no se bajó del barco, ¿no? Y esto es un poco pues un ejemplo claro de que te marca. Este año, por ejemplo, Eulis Baez, por su capacidad de liderazgo, ¿no? Tiene un talento natural que seguramente antes de ser veterano pues ya era un poco la voz cantante del grupo, del vestuario, pero tiene un talento natural que se te gana, ¿no? Y hablas mucho con él de baloncesto, te pregunta, se interesa,
y todas sus opiniones son muy interesantes. Y yo te quería contar un tema, a ver, que me cuentes, a ver si... Yo soy un poco friki de equipos exóticos, de selecciones sobre todo, ¿no? Y tengo con muy buen recuerdo, guardo muy buen recuerdo de Nueva Zelanda, de los All Blacks de 2002, que hicieron aquella gesta sin Sean Marks, que se lesionó y aún así quedaron cuartos, con un jugador que se llama Pero Cameron, no sé si te acuerdas de Pero Cameron, y Kirk Penny, que luego coincidió con este jugador que te quería comentar más adelante, porque Kirk Penny tuvo una trayectoria tanto en ACB como en Nueva Zelanda de, no sé, 15, 20 años jugando con la selección desde que tenía 18, 17 hasta que se retiró, ¿no? Pero jugó con un jugador que vino a España y yo tengo especial predilección por Nueva Zelanda, no solo por el rugby, por la haka y todo este rollo, sino por la manera de ser de los jugadores. Y tú tuviste a Isaac Fotu, que era su primer año, ¿no? Lo tuviste contigo, creo que lo fichó Zaragoza y lo tuvo por allí un año y luego en Zaragoza estuvo muy, muy, muy bien. Pero quiero que me cuentes un poco más de este jugador, porque yo cuando aterriza un jugador de Nueva Zelanda en España, lo sigo cada semana, viendo cómo juega, tal. Kirk Penny luego también estuvo, Abercrombie también estuvo, que era un jugador espectacular, que jugó en Guipúzcoa y también hizo un mundial espectacular. Pero quiero que me cuentes un poco sobre Fotu, a ver qué te pareció. Él llegó a Manresa ya con la temporada empezada, lo había fichado Zaragoza, pero en ese momento pues no tenían sitio para él y lo ceden a Manresa. Y bueno, al principio pues él es un chico muy introvertido, era muy niño, ¿no? No demostraba mucho, pero sí que se le veía que era infantil. Se trajo a un amigo, a su mejor amigo aquí, y eran un poco bárbaros, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero muy buen chico. Yo creo que aquí aprendió a ser un poco más profesional. Él venía de la universidad y era su primera experiencia en Europa. Había estado en Estados Unidos, por lo tanto no era la primera fuera de casa. No tuvo problemas a nivel de adaptación y nos terminó ayudando muchísimo. Por su polivalencia al 4 y al 5, le dimos pues cierta relevancia en la rotación, juntamente con Željko Sakic y Hasan Rizvik, que fueron nuestro triángulo interior con Fotu haciendo las dos posiciones, ¿no? Y hubo partidos que él, jugando a 5, pues abriéndose para jugar pick and pop, ¿no? Y nos dio mucho rendimiento. ¿Pues hizo la haka en algún momento? No la hizo. Ni se lo pedisteis. Alguna vez se lo pedimos, pero no la hizo. Le dan mucha importancia y yo creo que no está para estas historias. No. Cuéntanos un poquito. El otro día estuviste vamos a hablar un poquito más de baloncesto. Ya hemos analizado un poco tu trayectoria, con quién has trabajado, con quién has estado. Luego me contarás qué diferencia a todos los entrenadores con los que has estado. Pero el otro día hiciste un debate muy interesante en Cinep sobre la importancia del scouting en la formación individual del jugador. ¿Cómo lo ves tú enfocada a formación? Porque yo soy un tío que me gusta pedirle a los entrenadores que graben mucho sobre todo ahora que tenemos móviles, iPads, tenemos de todo, que podemos grabar ejercicios de 1 minuto, que podemos luego trabajar con ellos, que podemos enseñárselo a los niños, a los padres, y tenemos tantas herramientas para poder trabajar. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Tú crees que los niños asimilan cuando les envías un vídeo, tanto si es suyo como si no, sobre un movimiento, un concepto? ¿Crees que los niños de 8, 9, 10, 12 años lo pueden asimilar? Sí, incluso te diría que bueno, ¿no? Siempre de manera coherente, pues empezar a usar estos recursos pues está muy bien. Al final lo que tú has dicho, ¿no? Con un teléfono móvil y una aplicación que puede ser gratuita, pues tienes el trabajo hecho y puedes jugar un poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, envías un día a la mañana o a la tarde, envías un clip, una imagen de un jugador
que sepas que es referente para ellos, Marcelino Huertas o Stephen Curry, haciendo una finalización y les dices que la vamos a trabajar, ¿no?, esta tarde en el entrenamiento, pues ya les estás dando un input, ¿no? Y seguramente pues entrarás en la pista y estarán hablando de eso, estarán probándolo y a alguno le saldrá, al otro, pues a otro no le interesará. Pero bueno, yo lo veo como un recurso interesante y que es todo lo visual. Yo creo que a los niños de hoy en día pues les entra de una manera muy fácil y ya te digo, pues si somos capaces de ir educando a nuestros jugadores para que entiendan, ¿no?, que si vemos 2 o 3 clips individuales suyos, son para su propia mejora y que ellos son los primeros interesados. ¿Y en los mayores, cómo lo enfocas? Háblanos un poquito un pequeño resumen, digamos, de lo que enfocaste el otro día en el debate, que estuvo súper interesante. Bueno, normalmente ya pues el jugador senior ya tiene por experiencia, ya sabe de qué va el tema, ¿no? No tienes que educarle. Puedes encontrarte que haya alguien pues que por su manera de ser le cueste un poco más aceptar las correcciones, pero nada difícil. Pero lo planteamos como un punto de la semana muy importante, como proceso de mejora individual, que nos centramos 5 o 10 minutos más o menos, pues en los entrenadores pues invertimos este tiempo pues a hablar con él, enseñar alguna situación que se ha dado y evidentemente pues a darle soluciones. Es decir, sirve de poco enseñar en la pantalla y luego no hacer nada. Pues en el momento pues seguramente también puedes estar enseñando alguna cosa que ya tendrás hablada, trabajada a nivel individual o colectivo y bueno, no partes de cero, ¿no? Pero bueno, si te centras un poco en el trabajo posterior después de ver el clip, pues ya puede darse la misma situación entrenando con el equipo, como en una tecnificación, como simplemente pues cogerle y hacer un ejercicio específicamente de eso, ¿no?, que has visto. Este trabajo que hacéis con los jugadores, bueno, yo lo he vivido en primera persona y ahora cuando lo ibas contando, tanto en el debate como ahora, que te iba escuchando, se me viene a la cabeza pues un concepto que le pusimos nosotros de nombre, por el cual decidimos no hacerlo muchas veces. Yo evidentemente te estoy hablando de un nivel inferior, no estábamos en ACB, estoy hablando del E-Poro, del E-Plata, de EVA, que es lo que lo llamamos vídeo mete mierda, porque los jugadores muchas veces, si no son capaces de asimilar la información que les estás dando y asimilarla de manera positiva, pues evidentemente lo toman como un ataque personal, etcétera, ¿no? Por eso empezamos a llamarle así, porque nos costaba un poco hacer según qué tipo de vídeo y Colino, con muy buen criterio, le puso el nombre de vídeo mete mierda, porque es como, en ese sentido, pues atacar al jugador de mira quién no has hecho bien y tal. ¿Cómo lo planteas tú para que el jugador no se sienta atacado? Nosotros intentábamos ponerle algunas cosas positivas en medio, como un sándwich, ¿no? Positivo, lo negativo y luego un poco de positivo, ¿no? Pero es complicado a veces. Sí, normalmente es un vídeo que tiene quieres que tenga una finalidad positiva, pero normalmente el vídeo es negativo, ¿no? Porque estás enseñando algo a mejorar. O el tema, yo creo que tienes que ser un poco pedagógico y evidentemente pues no ir a matar, ¿no? Primero porque si vas a matar pues pocas cosas positivas saldrán y luego precisamente estás haciendo un vídeo individual para conseguir un canal más íntimo, ¿no?, que cuando haces vídeo colectivo con el equipo. Pues yo creo que los jugadores, si no terminan de entender lo que pasa o se ponen a la defensiva, pues yo creo que es muy importante trabajar con ellos el mensaje que tiene que tener, ¿no? Es decir, hacemos esto por tu mejora, el mensaje que te doy no es
negativo, simplemente que, bueno, pues debemos mejorar, tienes que hacer esto, te estoy dando soluciones. Incluso es muy importante también preguntarles, ¿no? Si muchas veces les dices algo y puede que no estén de acuerdo, ¿no? Y pues es interesante saber, es decir, es mejor saber por qué no están de acuerdo que no saber. Y a partir de aquí, pues, ir haciendo. Es como todo, ¿no? Es un proceso y se tiene que ir trabajando pues semana a semana, jornada a jornada. Con Pedro Martínez es un entrenador que trabaja mucho los temas conceptuales, es decir, el baloncesto por conceptos, trabaja mucho sobre la mejora de los pequeños conceptos, los pequeños detalles en todas las acciones, tanto defensivas como ofensivas, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito eso y luego, sobre todo, me gustaría que hicieras una transición de qué tiene que tener un buen jugador en formación, es decir, qué tiene que aprender un jugador en formación para que luego se encuentre un entrenador como Pedro Martínez y pueda absorber todo lo que Pedro les intenta transmitir. Bueno, pues un poco método de trabajo de Pedro es ir mucho a coger pequeñas partes, ¿no?, de un gesto o de una situación y trabajarlas específicamente. Mucha técnica individual, a veces relacionada con la táctica, pero no tiene por qué. Y siempre pues pensando en las cosas que nos pueden servir para futuro, ¿no? Que no sean solo para un día o para un partido, sino hacer cosas básicas, ¿no? Lo que llamaríamos pues desde cómo correr un balance defensivo, a comunicarnos, ¿no?, a intentar tener una responsabilidad individual, a la vez que estar conectados y saber cuándo tenemos que ayudar, ser proactivos, ¿no? Todas estas cosas que se vayan entrelazando y que cuando las juntes, pues el equipo tenga un buen nivel defensivo, por ejemplo. O cómo pasar la pelota a balón interior, cómo el jugador, cómo recibir, ¿no? Pues todos estos gestos que tal vez en etapa senior o competitiva pues se dan un poco ya por que no hace falta trabajarlos, pues se le da mucha importancia, ¿no? Y no solo eso, sino que el juego se basa en eso, en hacer las cosas bien técnicamente, girarte por el lado que toca, etcétera, etcétera. Jugador joven, yo creo que con Pedro, pero también con todos, yo le diría que lo más importante, evidentemente, pues tiene que haber unos mínimos de conocimiento técnicos y tácticos, pero yo le diría que lo más importante es la disciplina, ¿no? Es decir, saber estar concentrado, entender pues qué estás haciendo allí, que no te van, bueno, que no te van a regalar nada, ¿no? Que tienes que ir siempre al 100% y luego ya, pues bueno, el tema del carácter de cada uno. Bien. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias ves más grandes respecto a Pedro? Luego con Peñarroya, por ejemplo, que un compañero, no sé si lo conoces, supongo que sí, de pista al menos, que es Paco Vázquez, que estuvo con nosotros también, nos dijo que Peñarroya, por ejemplo, es un tío que ve muy bien el baloncesto en el partido, que lee muy bien los partidos. Y luego también con respecto a Ivonne Navarro. Claro, aquí cada uno tiene su... Yo creo que lo más importante de ellos es que son muy fieles a su manera de ser. Que cada uno entrena de la manera que es en el día a día y que lo siente, ¿no? Y esto les hace ser muy buenos y yo creo que mantenerse. Es decir, muy difícil hacer una cosa si tú no eres de esa manera, ¿no? Pedro, pues lo que he dicho un poco, ¿no? El trabajo de los detalles, de hacer las cosas bien hechas, de no hacer por hacer y de repetir cosas básicas y de darle mucha importancia. Joan es, como dijo Paco en su día, pues muy bueno leyendo el partido. A mí me sorprendió porque desde fuera ves que es que tiene, pues como era como jugador, ¿no? Mucha actitud, mucho carácter, que
es muy expresivo y puedes pensar que no tiene la situación bajo control, pero es todo lo contrario. Y me sorprendió. Y luego, pues bueno, él gestiona el grupo de una manera increíble y bueno, aprovecha su experiencia para tener al jugador pues súper conectado, sea el que juegue, sea el que no juegue, el que deja de jugar, ¿no? Es decir, con esto pues es top. Peñarroya ha hecho el último, con Peñarroya habéis hecho el último gran temporadón del club. Sí, sí. Nos hemos quedado a medias este año, que no sé cómo habría terminado, pero sí, el año pasado fue increíble. Sí. Tuvimos un poco la espinita de la Copa del Rey, que quedamos octavos, pero no pudimos ir. Pero luego, aunque